En medio de la fiesta en el jardín, mientras las risas flotaban en el aire cálido de la tarde toscana, la voz de mi padre cortó todo como una cuchilla. 40 invitados giraron la cabeza al unísono. «Vende esa maldita casa de tus sueños», gritó. «El préstamo de tu hermano no se va a pagar solo». Me quedé inmóvil, vaso de Chianti en mano, el calor subiéndome al rostro. Había planeado esta fiesta durante semanas, esperando un momento de conexión, de paz en nuestra villa recién comprada a las afueras de Florencia. En cambio, había sido reducida a un cajero automático delante de amigos, vecinos, colegas de la universidad. La voz de mi padre, Vittorio, resonaba más en mi pecho que en mis oídos. Siempre había favorecido a mi hermano Marco. Siempre había exigido que fuera yo, Sofía, quien arreglara sus desastres. Pero nunca antes me había expuesto así. Mientras la multitud cuchicheaba, sentí años de frustración reprimida subir, como una ola que ya no podía contener. Me volví hacia él lentamente, ojos fijos en los suyos, y dije con voz calmada y clara: «Entonces empieza a hacer las maletas. Tienes 30 días para irte». Silencio. Mi padre parpadeó. La mano de mi madre, Lucía, tembló. La mandíbula de Marco se desencajó. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie en ese jardín sabía, era que la casa en la que vivían desde hacía años, pensando que era suya, era en realidad mía. La había comprado de forma anónima, a través de un fondo fiduciario, después de años de ahorros y sacrificios. Era mi forma silenciosa de darles estabilidad sin alimentar su sentido de derecho. Ese día, mi silencio terminó. El perfume de los jazmines y el romero llenaba el aire mientras los invitados comenzaban a murmurar entre ellos. Francesca, mi mejor amiga desde los tiempos del Instituto Clásico, me miraba con los ojos desorbitados. Incluso el profesor Bianchi, mi mentor en la universidad, parecía sorprendido, pero de alguna manera comprensivo. Los demás invitados intentaban disimular, sorbiendo nerviosamente sus aperitivos y fingiendo admirar el paisaje de las colinas toscanas. «No puedes hablar en serio», dijo mi padre, bajando la voz pero manteniendo ese tono autoritario que conocía demasiado bien. «Esta es nuestra casa. La hemos construido juntos». «No, papá», respondí, sintiendo una extraña calma reemplazar la rabia inicial. «Esta es mi casa. Cada ladrillo, cada teja, cada céntimo de la hipoteca. Tuya es solo la ilusión de poseerla». Mi madre se acercó, su rostro una mezcla de confusión y miedo. «Sofía, cariño, ¿de qué estás hablando?» «Tu padre ha trabajado toda la vida por esta casa». La miré a los ojos, esos ojos que me habían visto crecer pero nunca realmente florecer. «No, mamá. Papá perdió esta casa hace 6 años, cuando el banco estaba a punto de embargarla. ¿Recuerdas ese milagro financiero del que hablabais? No fue un milagro. Fui yo». Marco, siempre listo para manipular la situación, intervino con esa sonrisa cautivadora que usaba para encantar a todos. «Hermanita, cálmate. Sé que estás enfadada por lo que dijo papá, pero estamos hablando de asuntos de familia. Podemos discutirlo dentro, en privado». «¿Asuntos de familia?» Mi voz tembló ligeramente. «¿Como el préstamo que te hice hace 3 años para tu restaurante fallido? ¿O el anterior para tu inversión segura? ¿O tal vez te refieres a cómo vendiste el coche que te había prestado?» Los invitados comenzaban a sentirse incómodos. Algunos se alejaban discretamente, otros se quedaban, demasiado fascinados por el drama que se desarrollaba ante ellos. La señora Ricci, nuestra vecina anciana que siempre me había tratado con amabilidad, me miraba con una extraña mezcla de orgullo y preocupación. «Sofía», mi padre se acercó, bajando aún más la voz. «Estás arruinando tu fiesta. ¿De verdad crees que alguien te respetará después de esta escena?» Lo miré y, por primera vez en mi vida, no vi al hombre imponente que siempre me había intimidado. Vi solo un hombre asustado, acostumbrado a controlar todo y a todos. «No me importa el respeto de quien confunde la amabilidad con la debilidad, papá. Tengo casi 40 años y he pasado la mitad de mi vida sosteniendo a esta familia. Hoy termina». Me alejé, dirigiéndome hacia la terraza que daba a los olivos. Sentí los pasos de Francesca detrás de mí, pero le hice un gesto para que esperara. Necesitaba un momento. El sol toscano estaba empezando a ponerse, tiñendo todo de oro y naranja. Respiré profundamente el aire cálido,
intentando calmar el latido de mi corazón. No había planeado que sucediera así. Durante años había mantenido el secreto, esperando que algún día mi familia cambiara, que vieran más allá de sus necesidades egoístas. Había comprado esta villa cuando estaba a punto de ser embargada, usando el dinero ganado con mi trabajo en el extranjero como restauradora de arte antiguo. Nadie en mi familia había entendido realmente a qué me dedicaba o cuán bien había construido mi carrera. Para ellos siempre había sido la pequeña Sofía, la que tenía que cuidar de todos. Francesca me alcanzó, ofreciéndome un vaso de agua. «Has estado increíble», dijo simplemente. «Me siento fatal», confesé. No quería que fuera así. Lo sé, pero tal vez tenía que ser así. Me apretó la mano. «Has hecho más de lo que la mayoría de la gente haría, y ellos nunca lo apreciaron». Miré más allá de la terraza, hacia la casa que amaba, con sus contraventanas verdes y las rosas trepadoras. La había comprado para ellos, pero ahora finalmente me daba cuenta de que podía ser mía, verdaderamente mía. Cuando regresé al jardín, muchos invitados se habían ido. Mi madre estaba sentada en una silla, la mirada perdida en el vacío. Marco hablaba animadamente por teléfono, probablemente ya buscando una salida, y mi padre estaba de pie, rígido, mirando el atardecer como si pudiera ofrecerle una respuesta. Me acerqué a ellos, sintiéndome extrañamente ligera. «Lo siento por la escena», dije, sorprendiéndome por la sinceridad en mis palabras, «pero no cambio de opinión. Tenéis 30 días para encontrar otro sitio. Os ayudaré con los gastos de la mudanza». Mi padre me miró, y por un instante vi algo nuevo en sus ojos. No era rabia, no era manipulación, era ¿respeto? O tal vez era solo la luz del atardecer jugando bromas. «No puedes borrarnos así de tu vida», dijo finalmente. «No estoy borrando a nadie, papá. Solo estoy dejando de ser invisible en la mía». Años atrás, cuando mis padres se ahogaban en deudas y estaban a punto de perderlo todo, yo había intervenido silenciosamente. No tenían idea de que me había ido bien en mi carrera, ninguna pista de que había invertido sabiamente y comprado la villa en la que vivían, bajo un nombre diferente. Lo había hecho por amor, por culpa, por alguna esperanza desesperada de que cambiarían. Pero nunca había sucedido. Mi hermano Marco usaba a mis padres como muletas. Fracasaba continuamente, pero siempre esperaba ser salvado. Y mis padres, especialmente mi padre Vittorio, trataban mi éxito como si fuera invisible. Mantuve el secreto para preservar la paz, incluso cuando me desgarraba por dentro. Los observaba mientras recibían amigos en mi casa. Faltaban al respeto a los límites. Gastaban imprudentemente. Cada vez que los visitaba, me trataban como a una invitada, no como a la propietaria que pagaba los impuestos, el mantenimiento, la hipoteca. Ahora, con mi secreto revelado en esa sola frase en la fiesta del jardín, vi sus rostros resquebrajarse. Mi padre intentó reírse, pero podía ver la incertidumbre detrás de sus ojos. Mi madre susurró mi nombre como una advertencia, y Marco, siempre el manipulador, empezó a inventar excusas. Pero era demasiado tarde. La mentira de la ilusión de nuestra familia había terminado. La mañana siguiente, mientras el sol de finales de septiembre se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, sentí el peso de mi decisión. No me había mudado a la villa después de comprarla, prefiriendo mi pequeño apartamento en el centro histórico de Florencia, cerca de la Galería de los Uffizi donde trabajaba como restauradora. Me levanté de la cama y miré por la ventana la cúpula del Duomo destacándose contra el cielo azul. Amaba esta ciudad, su historia, su resiliencia. Tal vez de ahí había sacado la mía. El teléfono empezó a sonar a las 7. Primero mi madre, luego Marco, luego algunas tías preocupadas que habían oído cosas. No respondí. En lugar de eso, me preparé un espresso fuerte y me senté a la mesa de la cocina, intentando poner orden en mis pensamientos. En mi ordenador todavía estaban los documentos de la compra de la villa, hechos 6 años antes a través de una sociedad fiduciaria. Recordaba todavía el día en que había firmado, con una mezcla de orgullo y tristeza. Había empezado a trabajar joven, recién licenciada en conservación de bienes culturales en la Universidad de Florencia. Unas prácticas en la Galería Borghese de Roma me habían llevado a conocer al profesor Bianchi, que se había convertido en mi mentor. Gracias a él,
Había conseguido encargos prestigiosos en toda Europa, restaurando obras que muchos no se habrían atrevido a tocar. Mis padres pensaban que jugaba con los pinceles, como decía mi padre, sin darse cuenta de que me había convertido en una de las restauradoras más solicitadas en el circuito de museos europeos. Cuando el banco había enviado el aviso de embargo para la villa familiar, yo acababa de regresar de un encargo de 6 meses en el Louvre. Mis ahorros eran considerables, y la idea de usarlos para salvar la casa había sido natural. Pero después de años de ser ignorada, menospreciada, puesta en segundo plano respecto a Marco, no quería que lo supieran. Quería que la casa estuviera a salvo, pero también quería que aprendieran a vivir con más responsabilidad. Así que había creado el plan. A través de un abogado de confianza, había constituido una sociedad y comprado la villa. A mis padres se les había dicho que un benefactor anónimo había pagado las deudas y que podían quedarse en la casa pagando un alquiler simbólico. Nunca habían preguntado, demasiado aliviados para cuestionar su repentina suerte. El café se había enfriado mientras me perdía en los recuerdos. El teléfono seguía sonando. Al final respondí a una llamada de Francesca. «¿Cómo estás?», preguntó sin preámbulos. «No lo sé», respondí honestamente. «¿Libre? ¿Asustada? ¿Ambas cosas? ¿Tu familia sabe dónde estás?». «Probablemente, pero mi apartamento tiene un portero que no los dejará subir sin mi permiso». Sentí el suspiro de Francesca. «Deberías hablar con ellos, Sofía. No para echarte atrás en tu decisión, sino para aclarar las cosas». «Lo sé», dije, «pero necesito tiempo». Después de colgar, me vestí y salí. Caminar por las calles de Florencia siempre me había dado consuelo. Pasé por el Ponte Vecchio, observando a los turistas que hacían fotos y a los joyeros que abrían sus tiendas. La normalidad de la escena era tranquilizadora. La vida continuaba, independientemente de los dramas personales. Por la tarde, decidí ir a la villa. Tenía que afrontar la situación, y tal vez era mejor hacerlo en mi terreno, literalmente. Conduje a través de las colinas toscanas, con el corazón latiendo cada vez más fuerte a medida que me acercaba. Cuando aparqué delante de la puerta, noté que el coche de Marco no estaba. Mejor así. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Sofía», dijo simplemente, como si no supiera qué más añadir. «¿Puedo pasar, mamá?», pregunté. Me hizo espacio y entré en la casa que conocía tan bien, pero en la que siempre me había sentido una extraña. El olor familiar a albahaca y limón me recibió. Mi madre estaba preparando la salsa de tomate, como hacía siempre cuando estaba agitada. «¿Dónde está papá?», pregunté, mirando a mi alrededor. «Ha ido a hablar con el abogado», respondió, volviendo a los fogones. «¿No cree que puedas poseer esta casa de verdad?». Me senté a la mesa de la cocina, esa misma mesa donde habíamos comido juntos durante años. «He traído los documentos que lo demuestran», dije, sacando una carpeta de mi bolso. Mi madre se dio la vuelta, la cuchara de madera todavía en la mano. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué lo has hecho de esta manera?». Era una pregunta que me había hecho muchas veces. «Al principio solo quería ayudaros», empecé. «No quería que perdierais la casa. Pero luego me di cuenta de que si hubierais sabido que había sido yo, nada habría cambiado. Papá habría seguido favoreciendo a Marco. Tú habrías seguido mirando hacia otro lado, y yo seguiría siendo la que lo arregla todo sin recibir nunca un reconocimiento». Mi madre bajó la mirada. «No es justo. Te hemos dado todo». «No, mamá», dije con dulzura. «Me habéis dado lo que era fácil dar. Amor condicionado. Atención cuando era conveniente. Pero nunca me habéis visto de verdad». Se sentó frente a mí, pareciendo de repente mucho mayor de sus 60 años. «¿Y ahora qué va a pasar?». «Lo que dije ayer. Tenéis 30 días para encontrar otro sitio. Os ayudaré financieramente para la transición, pero esta casa necesita convertirse en mía también en la realidad, no solo en el papel. Tu padre nunca aceptará esto», dijo mi madre, con un tono que conocía demasiado bien, el de la resignación ante la autoridad de mi padre. «No es una negociación, mamá», respondí. «Por una vez, no se trata de lo que papá acepta o no acepta. Se trata de lo que yo necesito hacer por mí misma». El ruido de la puerta de entrada nos interrumpió. Mi padre entró, el rostro oscuro como el cielo antes de una tormenta de verano. Se detuvo cuando me vio. «¿Has venido a disfrutar del espectáculo?»,
preguntó con amargura. Me levanté, sintiendo que las rodillas me temblaban ligeramente, pero la voz firme. He venido a hablar como adultos. Tengo los documentos que demuestran la propiedad de la villa. Mi padre miró la carpeta sobre la mesa, pero no la tocó. El abogado dice que podrías haber cometido fraude. No, papá. Compré esta casa legalmente, con mi dinero, ganado con mi trabajo, el que siempre has llamado jugar con los pinceles. No hubo fraude. Solo una hija que quería ayudar a su familia, sin ser nuevamente explotada. Por un instante, vi algo vacilar en los ojos de mi padre. ¿Duda? ¿Comprensión? No lo sabía. Pero fue breve, reemplazado rápidamente por su habitual expresión autoritaria. Esta es la casa en la que creciste, dijo. La casa que tu madre llenó de amor por ti. Sí, respondí. Y también es la casa en la que aprendí que mi valor era inferior al de Marco, donde entendí que no importaba cuánto éxito tuviera, nunca sería suficiente para ganarme tu respeto. Mi madre sollozó silenciosamente. Mi padre apretó los puños, luego los relajó. ¿Y ahora quieres venganza? No, dije con calma. Quiero libertad. Para mí. Y si sabéis aceptarlo, también para vosotros. Los días que siguieron fueron puro caos. Llamadas, mensajes, visitas inesperadas. Mi madre suplicaba. Marco despotricaba. Mi padre, terco y orgulloso, no decía nada. Pero su tono había cambiado, del dominio a la desesperación. Querían entender cómo podía hacer esto, cómo podía quitarles su casa. Aún no entendían, nunca había sido suya. Regresé a mi apartamento en el centro, buscando refugio entre mis libros de arte y mis herramientas de restauración. El pequeño balcón que daba a una plaza tranquila se había convertido en mi santuario. Me sentaba allí por la noche, con un vaso de vernaccia, observando la vida pasar bajo mí. Parejas que paseaban de la mano, turistas que consultaban mapas, ancianos locales que charlaban en los bancos. Había una simplicidad en esas escenas que me calmaba. Pero la tormenta seguía rugiendo. Marco fue el primero en cambiar de táctica. Me envió un mensaje al tercer día. Necesito hablar contigo. Solo nosotros dos. Por favor, Sofía. Acepté encontrarme con él en un café cerca de la galería. Era un lugar público, y sabía que Marco no haría una escena delante de extraños. Llegó tarde, como siempre, con ese aire despreocupado que había perfeccionado con los años. «Hermanita», dijo, sentándose y pidiendo un expreso sin siquiera consultar el menú. «Te has convertido en la celebridad de la familia». «No era eso lo que quería», respondí, manteniendo la voz baja y calmada. Marco se recostó en el respaldo, estudiándome con esos ojos tan parecidos a los míos, pero siempre calculadores. «¿Qué querías, entonces? ¿Venganza? ¿Atención?» «Quería dejar de ser usada», dije simplemente. Suspiró, como si yo fuera la irracional. «Mira, entiendo que estás enfadada. Papá no debería haber dicho esas cosas en la fiesta. Pero esta historia de la casa es un poco extrema, ¿no crees? Extremo ha sido vivir durante 6 años sabiendo que la casa en la que vivíais era mía, mientras seguíais tratándome como si fuera nada. El expreso llegó, y Marco lo bebió de un trago, una costumbre que había adoptado de nuestro padre. Te han herido, lo entiendo, pero esta es nuestra familia, Sofía. No tiramos por la borda décadas de lazos por un momento de rabia. No es un momento de rabia, respondí, mirándolo a los ojos. Es un momento de claridad después de años de niebla, y no estoy tirando por la borda nada. Solo estoy estableciendo límites. Marco se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Escucha, sé que no he sido el hermano perfecto. Te he pedido dinero. He cometido errores. Pero te prometo que cambiaré. Dame otra oportunidad. Lo miré, buscando sinceridad en sus ojos. ¿Había algo? ¿Una chispa de emoción real? ¿O era solo otra de sus actuaciones? Con Marco siempre era difícil distinguir. No se trata de que tú cambies, dije finalmente. Se trata de que yo deje de esperar que cambiéis. Su rostro se endureció. ¿Así que es así? ¿Nos echas de casa y cortas los lazos? Bonita familia. No estoy cortando ningún lazo, Marco. Solo estoy dejando de ser vuestro puente. Se levantó bruscamente. Mamá está destrozada, ¿lo sabes? No duerme, no come. ¿Esto es lo que querías? Sentí una punzada de culpa, pero la rechacé. No, no es lo que quería.
Pero no soy responsable de las emociones de mamá, ni de las tuyas, ni de las de papá. Fácil decirlo, dijo, tirando algunas monedas sobre la mesa. Pero cuando estés sola en tu gran villa vacía, recuérdate de esta conversación. Lo vi alejarse, mezclándose con la multitud de turistas en la Piazza della Signoria. No me sorprendió su reacción. Marco siempre había usado la culpa como arma. Pero esta vez, su dardo no había acertado el blanco. Esa noche, mientras cenaba sola, el móvil sonó. Era la señora Ricci, la vecina de la villa. «Sofía, querida», dijo con su voz amable pero firme. «Solo quería decirte que estoy de tu lado. No es fácil para una mujer tomar partido en una familia como la tuya». Sus palabras me conmovieron profundamente. La señora Ricci, viuda desde hacía 20 años, siempre había observado a nuestra familia con ojos atentos pero discretos. «¿Cómo sabes?» «He vivido lo suficiente para reconocer las dinámicas familiares», respondió. «Tu padre es un hombre que ocupa mucho espacio, y tú siempre has sido la que se hacía pequeña para acomodarlo». Sentí las lágrimas subir. Siento la escena en la fiesta. «No te disculpes por haber encontrado tu voz», dijo con firmeza. Ya era hora. Después de esa llamada, me sentí extrañamente fortalecida. No estaba sola. Había personas que veían, que entendían. Al día siguiente, recibí una visita inesperada en el trabajo. Mi madre, que nunca había puesto un pie en la galería en todos los años que había trabajado allí, estaba allí, de pie frente a una Madonna de Botticelli que estaba restaurando. «Es preciosa», dijo, observando el cuadro con ojos asombrados. «Sí», respondí, sorprendida de verla allí. «Es uno de mis proyectos favoritos». «No sabía que hicieras esto», dijo, haciendo un gesto hacia el laboratorio, con sus instrumentos de precisión, microscopios y mesas iluminadas. «Pensaba que pintabas». El comentario me hizo sonreír amargamente. «Esto es lo que hago desde hace 15 años, mamá». Ella se ruborizó, bajando la mirada. «Tu padre no quería que viniera aquí hoy. Dice que deberíamos hablar contigo solo a través de un abogado». «¿Y tú qué piensas?», pregunté, apoyando el pincel. «Pienso que eres mi hija», respondió simplemente. «Y que necesitamos hablar». Nos sentamos en la pequeña área de descanso del laboratorio. Mi madre parecía fuera de lugar entre los instrumentos de restauración y los libros de historia del arte. «Marco dice que nos estás echando», empezó. «No, mamá. Os estoy pidiendo que encontréis otro sitio. Hay una diferencia». Ella asintió lentamente. «Tu padre ha hablado con varios abogados. Dicen que podríamos impugnar la propiedad, dado que hemos vivido allí durante años sin saberlo». «Podéis intentarlo», dije, manteniendo la voz calmada a pesar de que el corazón se aceleraba. «Pero tengo todos los documentos en regla, y sería solo otra forma de evitar afrontar la realidad». «¿Qué realidad, Sofía?», preguntó, y parecía genuinamente confundida. «La realidad de que durante años me habéis dado por sentada, que habéis aceptado mi ayuda sin preguntaros nunca cuánto me costaba, que habéis tratado los éxitos de Marco como triunfos familiares y los míos como pequeños pasatiempos». Mi madre se puso rígida. «No es justo. Siempre te hemos apoyado». «¿Cómo?», pregunté suavemente. «¿Viniendo a mis exposiciones? ¿Interesándoos por mi trabajo? ¿Preguntándome por mi vida más allá de ¿has conocido a alguien?». Vi algo romperse en sus ojos. ¿Una comprensión, quizás? ¿O tal vez solo cansancio? «No hemos sido perfectos, Sofía, pero somos tu familia». «Lo sois», concordé. «Y siempre os querré. Pero ya no puedo permitir que me menospreciéis, que me devaluéis. Tengo casi 40 años, mamá. Es hora de que aprenda a poner límites. ¿Y esos límites incluyen echarnos de nuestra casa?». Su voz temblaba ligeramente. «No es vuestra casa», dije con firmeza. «No lo ha sido nunca, en los últimos 6 años. Os permití vivir en ella, esperando que las cosas cambiaran. Pero no han cambiado, y ahora necesito ese espacio para mí». Mi madre se secó una lágrima. «¿Qué le diré a tu padre?». «La verdad», respondí, «que su hija ya no está dispuesta a ser invisible». En los días siguientes, mis amigos empezaron a contactarme, algunos con simpatía, otros con juicio. No me justifiqué. Por una vez, no sentí la necesidad de hacerlo. Había cargado su peso durante demasiado tiempo, y ahora era libre. No fui cruel. Les di los 30 días completos,
Ofrecí cubrir los gastos de la mudanza. Incluso ayudé a encontrar un alquiler. Pero no volví atrás. En privado, lloré más de lo que quiero admitir. Lloré por la versión de mi familia que siempre había deseado pero que nunca había tenido realmente. La traición no era nueva, pero la claridad sí. Por primera vez, los vi no como víctimas de las circunstancias, sino como adultos que habían elegido la comodidad en lugar de la responsabilidad, el orgullo en lugar del amor. Una mañana, 3 semanas después de la fiesta en el jardín, recibí una llamada de la señora Ritchie. «Están haciendo las maletas», dijo simplemente. Pensé que querrías saberlo. Sentí un nudo en la garganta. Era real. Estaba sucediendo de verdad. «Gracias», respondí, la voz apenas un susurro. «¿Estás segura de querer dar este paso?», preguntó suavemente. Pensé durante mucho tiempo antes de responder. «No», dije honestamente. «No estoy segura de nada, pero sé que tengo que hacerlo de todos modos». La misma tarde, conduje hasta la villa. Aparqué a distancia y observé la casa iluminada en la penumbra del atardecer toscano. Había un camión de mudanzas aparcado delante, y podía ver figuras moviéndose dentro, llevando cajas y muebles. No me bajé del coche. No estaba lista para otro enfrentamiento, pero mientras observaba la escena, sentí una extraña paz descender sobre mí. Esta no era el fin de mi familia, era el principio de una nueva versión de nosotros, una en la que yo tenía voz, en la que existía plenamente. En el asiento de al lado había una pequeña planta de limón en una maceta de terracota, un regalo que había comprado para la villa, un símbolo de un nuevo comienzo. Mañana la plantaría en el jardín, el primer cambio visible en un espacio que estaba a punto de convertirse verdaderamente en mío. Por ahora, me contenté con mirar las luces de la villa mientras se reflejaban en las colinas toscanas, sintiendo por primera vez en años el peso de mi secreto levantarse de mis hombros. Una vez que se fueron, la villa pareció enorme y vacía. Sus cosas habían desaparecido, pero los ecos permanecían. El jardín todavía olía a las rosas de mi madre. La habitación de arriba todavía conservaba la sombra de los pósteres de Marco. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, respirando el silencio. Era finalmente mía, no solo en el papel, sino en el espíritu. Al día siguiente de que mi familia completara la mudanza, me desperté temprano. Era una mañana de octubre, el aire fresco y limpio. Hice las maletas en mi apartamento en la ciudad y conduje hacia la villa con el corazón latiéndome en el pecho. Era extraño pensar que ahora vivía de verdad aquí, no más como la hija que venía de visita, sino como la dueña de casa. La señora Ritchie me esperaba en la puerta, con una cesta de tomates recién recogidos de su huerto. «Bienvenida a casa, Sofía», dijo simplemente, con una sonrisa que decía mucho más que sus palabras. «Gracias», respondí, sorprendida de encontrar lágrimas en mis ojos. Casa. Era una palabra que nunca había sentido verdaderamente mía. Entré en la villa, y el silencio me envolvió. Era diferente del silencio de mi apartamento, más profundo, más cargado de historia. Me moví lentamente de una habitación a otra, tocando los muebles que quedaron, abriendo las ventanas para dejar entrar el aire fresco de las colinas toscanas. En la cocina, encontré una carta sobre la mesa. La caligrafía ordenada de mi madre. La puse en el bolsillo. Todavía no estaba lista. Comencé a reclamar el espacio. Pintó las paredes que nunca me habían permitido cambiar. El salón pasó del beige al blanco cálido. Mi habitación de un verde oscuro a un azul sereno. Reemplacé los muebles pesados que mi padre había heredado con piezas más ligeras, más modernas, que hablaban de mi gusto. Abrí cada cortina y dejé que la luz entrara a raudales. Con cada pequeña renovación, arrancaba años de resentimiento y recuperaba partes de mí misma. Esta no era solo una casa, era un monumento a la supervivencia, al crecimiento, a los límites ganados a través del dolor. El cambio más significativo lo hice en el estudio de mi padre. Siempre había sido una habitación prohibida, un lugar donde él se retiraba para trabajar, pero más a menudo para beber su whisky y escapar de las responsabilidades familiares. Transformé ese espacio en mi laboratorio de restauración. Traje mis herramientas, mis libros, mis proyectos. Instalé grandes ventanas para dejar entrar la luz natural. El olor a trementina y barniz reemplazó el de tabaco y alcohol.
La transformación no fue solo física. Mientras reconstruía, descubrí la alegría en la soledad. Encontré fuerza en la independencia. Empecé a invitar amigos, no para fiestas, sino para cenas tranquilas, música, conversaciones reales, personas que me apreciaban, que me veían, que no me pedían que me sacrificara por su comodidad. Francesca fue la primera en venir a cenar a mi nueva casa. Trajo una botella de Brunello y un ramo de girasoles. «Es precioso lo que has hecho», dijo, mirando a su alrededor con admiración. «Finalmente parece tú». «Lo sé», respondí, sintiéndome extrañamente tímida. A veces todavía no me lo creo. Cenamos en la terraza, con vistas a los olivos que brillaban plateados a la luz de la luna. La noche era cálida para ser octubre, y las estrellas parecían tan cerca que casi podías tocarlas. «¿Has sabido algo más de tu familia?», preguntó Francesca, mientras servía el tiramisú. Dudé. Marco me envió un mensaje la semana pasada. Quería dinero, por supuesto. «¿Y tú?». Le dije que no. La palabra había salido fácilmente de mis labios, sorprendiéndome. «No», una palabra que nunca había sabido decir a mi familia antes. Francesca sonrió. «Estoy orgullosa de ti». «Yo también», dije, y lo decía de verdad. En noviembre, la villa adquirió una nueva vida. Invité a algunos colegas de la galería y por primera vez pude mostrarles mis restauraciones personales, pequeñas piezas que había recuperado a lo largo de los años, cuadros y esculturas que había salvado de los anticuarios y devuelto a su antigua belleza. Su admiración me llenó de un orgullo que nunca me había permitido sentir. El profesor Bianchi, ya jubilado, se quedó mucho tiempo delante de una pequeña Madonna que había restaurado. «Siempre has tenido este don», dijo con esa voz profunda y reflexiva, la capacidad de ver la belleza bajo los daños del tiempo, de creer que algo podía ser salvado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era cierto. Siempre había creído que las cosas podían ser salvadas. Las obras de arte, las casas, las relaciones. Tal vez por eso me había sido tan difícil dejar ir a mi familia. Seguía creyendo que con suficiente amor, suficiente paciencia, suficiente sacrificio, podría restaurarlos también a ellos. Pero algunas cosas no pueden ser restauradas. Algunas cosas tienen que ser dejadas ir. La carta de mi madre permaneció en mi bolsillo durante un mes entero antes de que encontrara el coraje para abrirla. Al final, una noche de finales de noviembre, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea, me senté en el sofá con un vaso de vino y la abrí. «Querida Sofía», empezaba, «no sé si alguna vez leerás estas palabras, pero tengo que escribirlas de todos modos. Primero que nada, quiero decirte que te quiero. Siempre te he querido, aunque no siempre de la manera que necesitabas». Las palabras nadaban ante mis ojos. Continué leyendo. «Cuando tu padre y yo nos mudamos a esta casa, teníamos grandes sueños. Queríamos que estuviera llena de risas, de amor, de vida. De alguna manera, en el camino, perdimos esa visión. Permitimos que las preocupaciones, las decepciones, los fracasos oscurecieran la alegría. Y tú, nuestra niña sensible, absorbiste todo esto. Intentaste arreglar las cosas, mantenernos unidos. Ahora entiendo cuán pesado debió haber sido para ti». Sentí un nudo en la garganta. Mi madre nunca me había hablado así. Cuando dijiste que la casa era tuya, al principio no lo creí. Luego, mirando hacia atrás, empecé a ver las señales, las facturas que llegaban pero que nunca pagábamos, las reformas que parecían suceder mágicamente. Pensaba que era tu padre quien se encargaba de todo, pero él era demasiado orgulloso para admitirlo cuando le preguntaba. «Ahora entiendo que eras tú, siempre tú». Tomé un sorbo de vino, las manos ligeramente temblorosas. «No te pido que nos perdones, o que cambies de opinión. Solo te pido que no cierres la puerta completamente. Quizás algún día podamos conocernos de nuevo, no como madre e hija aprisionadas en viejos patrones, sino como dos mujeres que intentan hacerlo lo mejor posible. Con amor, mamá». Doblé la carta lentamente, secándome las lágrimas. No era una disculpa, no completamente, pero era un reconocimiento, un principio. Esa noche, dormí en la villa con una sensación de paz que nunca antes había sentido. El viento soplaba a través de los olivos, y la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas que yo había elegido,
Esta ya no era la casa de mi padre, ya no era la casa que había contenido años de dolor silencioso. Era mi casa, mi refugio, mi nuevo comienzo. La mañana siguiente, me desperté al amanecer y salí al jardín en bata. El aire estaba fresco y limpio, y el rocío brillaba sobre la hierba. Me senté en un banco de piedra y observé el sol salir sobre las colinas toscanas, coloreando el cielo de rosa y oro. «Buenos días, casa mía», susurré, y por primera vez esas palabras sonaron verdaderas. 3 meses después, recibí una carta, escrita a mano, de mi padre. Era lo primero honesto que me había dado en años. No se disculpaba, no completamente, pero admitía que se había equivocado al exigir tanto. Confesaba no haber realizado cuanto había hecho, cuanto había ocultado. No era perdón, pero era un principio. Era una tarde de enero, y la villa estaba envuelta en la quietud que solo el invierno toscano puede crear. Estaba trabajando en mi estudio cuando Julia, la chica del pueblo que venía a ayudarme con la limpieza 2 veces por semana, llamó a la puerta. «Hay un señor en la puerta», dijo. «Dice que es su padre». Sentí el corazón acelerar. No lo veía desde esa tarde en el jardín, casi 4 meses antes. «Gracias, Julia. Ya voy yo». Me dirigí lentamente hacia la puerta, envolviéndome en el cardigan contra el frío penetrante. Y allí estaba él, Vittorio Ricci, de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión que nunca antes le había visto. Parecía vulnerable. «Papá», dije, abriendo la puerta pero permaneciendo en el umbral. «Sofía», respondió, con voz ronca. «¿Podemos hablar?» Lo conduje a la casa, a través del jardín que ahora parecía desnudo y desolado en el gris invernal, pero que en primavera explotaría en los colores que había planeado con cuidado, ya no las rosas formales de mi madre, sino lavanda, jazmín y un pequeño huerto de hierbas aromáticas. En el salón, el fuego crepitaba en la chimenea. Mi padre miró a su alrededor, notando los cambios, pero no dijo nada. Se sentó en el sofá nuevo, pareciendo extrañamente pequeño, ya no la figura imponente que había dominado mi infancia. «¿Quieres un café? ¿Un grappa?», pregunté, recordando sus viejas costumbres. «No, gracias», respondió, y también esto era nuevo. «Estoy aquí para hablarte de la carta que te envié». Me senté frente a él manteniendo una cierta distancia. «La he leído. ¿Y aprecio que la hayas escrito», dije, eligiendo las palabras con cuidado. No me lo esperaba. Mi padre asintió lentamente. Noté que su pelo se había encanecido aún más en los últimos meses y había nuevas líneas alrededor de sus ojos. «No ha sido fácil», admitió. «No soy bueno con las palabras, especialmente cuando se trata de admitir mis errores». «Lo sé», dije, y había una ternura en mi voz que me sorprendió. «Tu madre prácticamente me obligó a escribirla», continuó, con una leve sonrisa. «Dijo que si no lo hacía, me echaría también del nuevo apartamento». Esto me hizo sonreír. «¿Cómo está mamá?» «Está cambiando», dijo, y parecía casi sorprendido. «Hemos encontrado un pequeño apartamento en Fiesole. Al principio estaba destrozada por haber dejado la villa, pero luego empezó a redecorar, a hacer los espacios suyos. Ahora dice que es más fácil limpiar». Me reí entre dientes, imaginando a mi madre transformando un nuevo espacio con su energía inagotable. «¿Y Marco?» Mi padre suspiró. «Marco es Marco. Ha encontrado un trabajo en un restaurante en Florencia. Nada especial, pero al menos se levanta por la mañana. No vive con nosotros, gracias a Dios. Tiene un sitio con compañeros de piso». «Bien», dije, y lo decía de verdad. Quizás mi hermano finalmente necesitaba afrontar la realidad. Hubo un momento de silencio, pero no fue incómodo como me habría esperado. Era como si ambos estuviéramos tomando aliento, reorganizando los pensamientos. «He pasado mucho tiempo pensando», dijo finalmente mi padre, «en cómo han sido las cosas, en cómo podrían haber sido diferentes». Lo miré, esperando. Ya no era la Sofía que corría a llenar los silencios, a facilitar las emociones de los demás. «No he sido un buen padre para ti», dijo finalmente, con voz baja pero clara. «He favorecido a Marco. Siempre lo he hecho. Y di por sentado que eras fuerte, que podías arreglártelas sola». «¿Por qué?», pregunté,
una pregunta que había reprimido durante décadas. Mi padre pareció sorprendido, como si no se lo esperara, porque Marco parecía necesitar más. Siempre estaba en problemas, siempre en dificultades. Y tú parecías tan capaz, tan segura. Dudó. Y quizás en parte, porque me recordabas a mí mismo, mi ambición, mi seriedad, y yo nunca me he gustado mucho. Su honestidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era una excusa, pero por primera vez sentí que estaba intentando entender, de ver de verdad. No te pido que me perdones, continuó, pero quería que supieras que estoy intentando entender, y que estoy orgulloso de ti, de lo que has hecho con tu vida, aunque nunca supe cómo demostrártelo. Sentí las lágrimas subir, pero no las contuve. Gracias, papá. Nos quedamos sentados en silencio un rato, el crepitar del fuego el único sonido en la habitación. No era una reconciliación completa, todavía no, pero era un principio. ¿Quieres ver lo que he hecho en el jardín?, pregunté finalmente. Tengo proyectos para la primavera. Mi padre asintió, y por un instante vi una sombra del joven que debió haber sido una vez, antes de que la vida lo endureciera. Me encantaría. Caminamos juntos por el jardín invernal, y le hablé de mis planes, la pérgola que quería construir, las vides de glicina que plantaría, el huerto que había empezado a delimitar. Él escuchaba, haciendo preguntas ocasionales, ofreciendo alguna sugerencia. No era una conversación profunda, pero era real, auténtica. Cuando fue hora de irse, dudó en la puerta. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que nunca le había oído. Sí, respondí. Me gustaría. Lo vi alejarse por el camino de entrada, su figura haciéndose más pequeña contra el paisaje invernal. No sabía qué pasaría después, si construiríamos algo nuevo y mejor, o si descubriríamos que algunos lazos no pueden repararse completamente. Pero por primera vez sentía que había espacio para descubrirlo. Mi madre llamó la semana siguiente. Era más dulce, menos a la defensiva. Dijo que me echaba de menos, que las cosas parecían diferentes sin mí, para mantenerlo todo unido. Me invitó a almorzar en su nuevo apartamento. Acepté, con una mezcla de aprensión y curiosidad. El apartamento era pequeño pero luminoso, con vistas a las colinas. Mi madre lo había amueblado con los pocos muebles que habían traído de la villa, integrados con piezas nuevas, más adecuadas al espacio. Había fotos de familia por todas partes, incluidas muchas mías que ni siquiera sabía que existían. Yo en una exposición de arte del instituto, yo en mi graduación, yo sonriendo en una playa durante unas vacaciones olvidadas. No sabía que tenías todas estas fotos, dije, sorprendida. Mi madre sonrió tímidamente. Siempre las guardé, incluso cuando tu padre decía que estaban desordenando. El almuerzo fue sencillo pero delicioso. Pasta al pomodoro, mi plato favorito de niña. Mi madre hablaba nerviosamente de todo y de nada. Los vecinos, el mercado local, el nuevo curso de cerámica que estaba siguiendo. Mi padre estaba más callado, pero de vez en cuando intervenía con una pregunta o un comentario. Después de almorzar, mientras mi padre se retiraba para su siesta habitual, mi madre me pidió que la ayudara con los platos. ¿Cómo estás, de verdad?, pregunté, mientras secaba una taza. Mi madre suspiró, mirando por la ventana. Ha sido difícil, al principio. No solo perder la villa, sino afrontar la verdad, que durante años hemos vivido en tu casa sin saberlo, que te hemos tratado tan mal mientras nos dabas tanto. No quería haceros daño, dije. Solo quería existir, ser vista. Lo sé, cariño. Me apretó la mano mojada con la suya. Y te veo ahora. Veo la mujer extraordinaria en la que te has convertido, a pesar de nosotros. Sentí las lágrimas subir, y ella me abrazó. Un abrazo de verdad, no uno de esos formales a los que estaba acostumbrada. Nos quedamos así un momento, el agua corriendo en el fregadero, el sol filtrándose por la ventana. ¿Marco vendrá?, pregunté finalmente, secándome los ojos. Mi madre sacudió la cabeza. Dijo que tenía turno en el restaurante, pero la verdad es que todavía no está listo. Su orgullo todavía está herido. Lo entiendo, dije, y lo entendía de verdad. Marco siempre había sido el centro de la familia, el hijo favorito. Mi acción había sacudido no solo su casa, sino su entera visión de sí mismo. Necesita tiempo,
dijo mi madre. Pero cambiará. Todos tenemos que cambiar. Cuando regresé a la villa esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas. Me detuve un momento en el camino de entrada, respirando el aire frío y limpio. La casa brillaba delante de mí, acogedora y cálida, y me di cuenta de que ya no era un símbolo de sacrificio, de secretos. Se había convertido en un símbolo de verdad, de crecimiento, de posibilidad. Estaba de pie en el jardín, sola esta vez, mirando el punto donde todo se había desmoronado meses antes. Y entendí que no había sido un derrumbe, había sido un punto de inflexión, el momento en que mi padre me había humillado. Inconscientemente me había entregado la llave de mi propia liberación. Publiqué mi historia, en forma anónima al principio, en un blog para mujeres que navegan relaciones familiares tóxicas. El post se hizo viral. Llegaron mensajes de desconocidas que se veían reflejadas en mi camino. Mujeres que habían sido la columna vertebral silenciosa de sus familias, no reconocidas y explotadas. No estaba sola, y ellas tampoco. Todo comenzó en una fría tarde de febrero. Estaba sentada en mi estudio, con la chimenea encendida y una taza de té junto al ordenador. Estaba navegando online cuando me topé con un foro llamado Hijas Invisibles, un espacio para mujeres que se sentían borradas dentro de sus propias familias. Las historias que leía resonaban tan profundamente con mi experiencia que me encontré llorando delante de la pantalla. Sin pensarlo demasiado, empecé a escribir. Las palabras fluían como agua, años de emociones reprimidas que finalmente encontraban una salida. Escribí sobre la fiesta en el jardín, la casa secreta, el enfrentamiento, la transformación. Escribí hasta el amanecer, y cuando hube terminado, miré las miles de palabras que había producido con una mezcla de terror y exaltación. Usé un seudónimo, Olivia, y publiqué mi relato en el foro, llamándolo simplemente La Casa de los Secretos. Luego me fui a dormir, exhausta, pero extrañamente ligera. Cuando me desperté, a última hora de la tarde, mi post ya tenía cientos de comentarios. Mujeres de todas las edades y orígenes que se reconocían en mi historia, que compartían sus experiencias, que me agradecían por haber dado voz a lo que habían sentido durante años. Era abrumador. ¿Cómo encontraste el coraje para decir que no?, preguntaba una mujer. Me siento como si hubiera escrito mi vida, escribía otra. Estoy llorando porque por primera vez me siento comprendida, confesaba una tercera. En los días siguientes, seguí respondiendo a los comentarios, sorprendida por la comunidad que se estaba formando alrededor de mi historia. La administradora del foro, Claudia, me contactó en privado. Tu post ha tocado una fibra sensible, escribió. Hemos recibido más suscripciones esta semana que en los últimos 3 meses. ¿Te gustaría escribir regularmente para nosotras? Acepté, todavía bajo el seudónimo. Empecé a publicar semanalmente reflexiones sobre mi camino, sobre los cambios que estaba experimentando, sobre los pequeños y grandes pasos hacia la curación. La escritura se volvió terapéutica, una forma de procesar mi experiencia mientras ayudaba a otras a hacer lo mismo. Una mañana de abril, recibí una llamada inesperada. Era una productora de un popular podcast feminista, Voces Libres. Hemos leído tus posts en Hijas Invisibles, dijo. Tu historia tiene un impacto increíble. ¿Te gustaría ser nuestra invitada? Puedes permanecer anónima si prefieres. Dudé. Una cosa era escribir bajo seudónimo, otra hablar de mi experiencia en voz alta, incluso sin revelar mi identidad. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Claro, respondió. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, llamé a Francesca para pedir consejo. Nos encontramos en un pequeño restaurante en el centro de Florencia, donde discutimos el asunto delante de un risotto de setas y un buen barbaresco. ¿Qué te detiene?, preguntó, después de que le hube explicado la situación. Lo pensé un momento. Miedo, creo. Si uso mi voz real, si cuento mi historia con mi nombre, se vuelve real de una manera diferente. ¿No es ya real?, preguntó amablemente. Sí, pero... Busqué las palabras justas. Mientras sea Olivia, hay una distancia, una protección. Francesca me tomó la mano. Sofía, tu historia ya ha ayudado a tantas mujeres. Imagina cuántas más podrías alcanzar si te mostrases completamente. ¿Y mi familia? ¿Si escucharan el podcast?
Quizás es hora de que escuchen tu verdad, respondió. No para herirlos, sino porque es tu historia para contar. Regresé a casa esa noche pensativa. Mientras conducía por las colinas toscanas hacia la villa, me sentía dividida. Una parte de mí quería permanecer protegida, en la sombra. Otra parte quería liberarse completamente, reclamar no solo mi casa, sino también mi voz. La decisión llegó al amanecer. Me desperté con una claridad que no sentía desde hacía tiempo. Llamé a la productora y dije, haré el podcast y usaré mi nombre real. 2 semanas después, me encontré en un estudio de grabación en Milán. Era íntimo, acogedor, con plantas verdes y luz natural. La presentadora, Elena, tenía una presencia cálida y tranquilizadora. No te preocupes, dijo, al ver mi nerviosismo. Será como una conversación entre amigas. Hablaremos solo de lo que te sientas cómoda compartiendo. La entrevista duró casi 2 horas. Hablé de mi infancia como la hija buena que no causaba problemas, de mi hermano que absorbía toda la atención, de cómo había aprendido pronto a hacerme pequeña para no molestar. Conté mi trabajo como restauradora, de cómo encontraba paz al devolver la vida a obras de arte dañadas. Y luego hablé de la casa, de cómo la había comprado en secreto, de cómo ese secreto me había consumido, y finalmente de la liberación que había llegado con la verdad. ¿Cuál fue la parte más difícil?, preguntó Elena hacia el final. Lo pensé mucho. Aceptar que no podía salvar a mi familia, que no era mi responsabilidad arreglarlos, que a veces querer a alguien significa dejar que afronte las consecuencias de sus propias acciones. Cuando la entrevista terminó, me sentí agotada pero extrañamente revitalizada. Elena me abrazó. Gracias por tu honestidad, dijo. Tu historia ayudará a muchas personas. El podcast salió al aire 1 mes después. La mañana de la publicación, me desperté con la ansiedad apretándome el estómago. Había avisado a mis padres, en una breve llamada telefónica en la que les había explicado lo que había hecho, sin entrar en detalles. Mi madre había respondido con un silencio preocupado. Mi padre solo había dicho, «Es tu vida, Sofía. Cuéntala como quieras». A Marco no lo había llamado. Todavía no estábamos en contacto. El podcast se convirtió rápidamente en uno de los episodios más escuchados de la temporada. Las críticas hablaban de cómo mi historia había tocado una fibra sensible en la sociedad italiana, donde las dinámicas familiares tradicionales a menudo sofocaban a las mujeres en roles de sacrificio y abnegación. Recibí cientos de mensajes, mujeres de todas las edades que se reconocían en mi experiencia, que encontraban coraje en mi rebelión, que empezaban a cuestionar sus propias situaciones. Pronto, dejé de esconderme detrás del anonimato. Di un nombre a mi voz, a mi dolor. Empecé a hablar en eventos, a escribir más, a ser mentora para otras. La villa se convirtió en más que un símbolo, se convirtió en un refugio para la curación. Empecé a organizar retiros, talleres, espacios tranquilos para mujeres que querían recuperar su poder. Un día de junio, mientras preparaba el jardín para un pequeño evento, escuché un coche acercarse. No esperaba a nadie, y me sorprendió cuando vi un coche que no reconocía detenerse delante de la puerta. Aún más sorprendida cuando vi quién bajaba de él. Marco. No lo veía desde hacía meses. Parecía diferente, más delgado, menos arreglado, pero también más presente de alguna manera. Me acerqué lentamente a la puerta. «Hola», dijo, con una voz que parecía incierta. «Hola», respondí, abriendo la puerta pero permaneciendo en el umbral. «Escuché tu podcast», dijo sin preámbulos. No entendía. Lo miré, esperando. Siempre le había costado admitir sus errores. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras que parecían arrancadas de algún lugar profundo. «He sido egoísta. Di por sentado que siempre estarías ahí para arreglar mis líos». Asentí lentamente. «Lo sé. No te pido que me perdones», continuó, «pero quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo. Voy a terapia. Estoy intentando entender por qué siempre he sido tan desesperado por la atención, tan incapaz de valerme por mí mismo. Fue mi turno de sorprenderme. Marco nunca había mostrado esta conciencia antes. Me alegro por ti», dije sinceramente. Hubo un momento de silencio, roto solo por el canto de los pájaros en el jardín. «Es precioso aquí», dijo, mirando más allá de mí hacia la villa.
Diferente, pero bonito. Gracias, respondí. La hice mía. Otro silencio. Ya no había la inquietud que siempre había sentido en el silencio con mi familia. Solo dos personas que buscaban las palabras adecuadas. ¿Puedo invitarte a tomar un café alguna vez?, preguntó finalmente. No para volver a cómo eran las cosas antes. Sé que es imposible, pero para conocernos quizás, como adultos. Lo miré. Mi hermano, una vez el centro de mi mundo y luego el símbolo de mi resentimiento. Ahora era solo un hombre parado frente a mí, pidiendo una oportunidad. Me gustaría, dije, y lo decía de verdad. Esa noche, sentada en la terraza con un vaso de vino, miré el atardecer sobre las colinas toscanas. Pensé en el camino que había recorrido, del silencio a la voz, de la sumisión a la autodeterminación, del sacrificio al amor por mí misma. Había hecho algo que nadie imaginaba, no solo desalojando a mi familia, sino reclamando mi identidad. No fui cruel, no fui despiadada, estaba cansada de sacrificar. Mi historia había comenzado con un grito en un jardín y terminado con un susurro en mi alma. Has hecho lo correcto. Y por primera vez, lo creí. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la productora del podcast. Sofía, dijo emocionada, hemos recibido una propuesta de una editorial. Quieren que escribas un libro sobre tu experiencia, unas memorias que puedan ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. Miré la villa que brillaba a la luz dorada del atardecer, la casa que había sido un secreto, luego un campo de batalla y ahora un santuario. La casa que me había enseñado el poder de decir no, pero también la libertad de decir sí, a mí misma, a mi verdad, a mi vida. Sí, respondí. Creo que tengo una historia que contar. Y mientras la luz del día se desvanecía en el crepúsculo, sentí una certeza profunda. Este no era un final, era un principio de una nueva historia, una nueva vida, una nueva forma de estar en el mundo, una historia que era finalmente, completamente mía.